Informe de coyuntura económica de Canarias, segundo trimestre de este año. ¿Si te parece, José Miguel? Bien, procedemos a la presentación de la información estadística contenida. Bien, el informe así, empezando por las conclusiones, pues bueno, pues un segundo trimestre lo suficientemente importante desde el punto de vista de las variables macroeconómicas principalmente, en donde se ha atenuado lo que es la inflación, lo veremos, se ha generado empleo, la actividad económica privada ha mejorado de forma sustancial y, como siempre, vamos a comenzar con unos indicadores de demanda y precios que de forma aproximada pues incorpora cuál es la situación actual de cómo se comportan determinados tipos de variables que hemos utilizado y también de cierta forma nos dicen qué es lo que puede suceder en un futuro no muy lejano. Bueno, la energía eléctrica se ha estabilizado en relación obviamente a los consumos y en relación a los precios. A partir de ahí, pues bueno, se continúa en incrementos positivos, eso obviamente porque la actividad económica sigue abriendo. Aquí hay que tener en consideración un efecto muy importante, que es que la Semana Santa entra en el trimestre de referencia. Entonces, eso si lo compatibilizamos con la especialización productiva que tiene la economía de Canarias, pues es algo lógico. Lo ilógico sería que hubiera sucedido lo contrario. Desde el punto de vista de la matriculación de vehículos, aquí, bueno, las cadenas de suministro afortunadamente ya se han relativamente normalizado, ya no son esas oscilaciones tan abruptas con las que teníamos en 2022 y van al alza también, es decir, eso también forma parte de la evolución positiva, en este caso, de la tasa de crecimiento económico. Esto es un indicador adelantado al ciclo, en donde hay un incremento importante en la venta de cementos, es decir, se pasa en los primeros estadios del año en donde no solo era negativo, sino decreciente, pues en este caso va a incorporar, y como digo, es un indicador adelantado porque gran parte de las obras, en este caso infraestructuras principalmente, que se están elaborando, pues bueno, pues son las que se van a incorporar al mercado en un futuro cercano. El índice de comercio al por menor, actualizado en el día de ayer, fruto obviamente también de la especialización productiva relacionada con los servicios de mercado, es decir, el turismo, mejora tanto en actividad como en empleo. Aquí comparativamente estamos la tercera comunidad autónoma después de Baleares y Cataluña. Vale, sí. Es decir, ahí es donde tenemos en consideración que el consumo privado... Así, la verdad. Bueno, es un poco bajito, pero... Sí, pero se escucha. Con los cascos yo creo que sí. Cortamos. Bajamos la censura que se dice. Yo creo que podemos continuar. Sí. Como decíamos, está relacionado muy relacionado con el incremento de la cartera de pedidos de la demanda exterior, es decir, del turismo. En ocupación, como decíamos, aquí es donde ya aparecen las mejoras, pero también las desviaciones a la baja. Bien, eso lo veremos, se repite en muchas de las gráficas, no es estática comparativa, no es analizar única y exclusivamente lo que está sucediendo en la actualidad, sino ver cuál es la tendencia. Y los porcentajes de mejora, y repito que lo veremos en otros de los parámetros, aparecen pues en términos decrecientes, positivos, pero decreciente, que ese es el síntoma más claro que se le puede incorporar a la propia tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto. El gasto turístico tiene una importante variable precio, bien, es la segunda rúbrica, el segundo grupo dentro de la cesta de inflación con mayor crecimiento, y eso desde la perspectiva hay una cierta minoración de la estancia media, eso está reflejado en todo el informe. Y desde la perspectiva del gasto, pues bueno, pues hay incrementos, repito, porque se mantiene, pero además le incorpora una variable precio que al final pues hace que el REPAR, que es la tasa de rentabilidad, pues sin alcanzar todavía la cifra del 2019, eso todavía hay parámetros específicos que no logramos alcanzar, pues sí que mejora. Hay un gran ganador, es decir, eso lo pudimos haber experimentado el pasado año y en los primeros trimestres, que es la recaudación del IGIC. Aquí también hay un efecto precio, el IGIC además es un impuesto sobre el valor y el valor incorpora pues la inflación.
pues bueno, hay importantes crecimientos en donde en este trimestre de referencia, esas son las liquidaciones que van apareciendo de los trimestres anteriores y por eso son las oscilaciones. Pero aquí también se puede atisbar una cierta desaceleración en el crecimiento del consumo, porque dependiendo del nivel de consumo también aparece el nivel de recaudación. En España en general, aunque Canarias con menor profusión, se ha establecido ya la senda de caída de la tasa anual, tengamos en cuenta que es tasa anual. Es decir, ¿qué significa que sea tasa anual? Que nos estamos comparando con los peores meses del 2022. Y eso puede que en 2024 no tengamos la suerte matemática, en términos de variación porcentual, de establecer esas tasas. En España es cierto que está por debajo del 2%, el 1,9%, aquí todavía estamos cercanos al 4%, pero la media europea, razón por la que ayer el propio Banco Central Europeo incorporó una nueva subida de 1/4 de punto en tipos de interés, y parece que no va a ser la última a lo largo del 2023, porque bueno, hay países, en el caso más cruento no es más cruento, pero sí el más relevante desde el punto de vista económico, que es la perspectiva de Alemania, en donde bueno, los costes energéticos tienen un verdadero problema e incorporan el crecimiento de los tipos de interés. Aquí simplemente un paréntesis. Y se sabe que afecta negativamente, y el propio Banco Central Europeo así lo ha dicho, porque las propuestas presupuestarias alemanas para el próximo año es una reducción drástica de su deuda y por lo tanto una contracción importante de su gasto público. Si nos vamos a los grupos en los que se divide la inflación, como decíamos antes, alimentación, bebida y tabaco, alimentación y bebidas no alcohólicas, perdón, es la más inflacionista, pero desde el punto de vista interanual algo menos de lo que sucedía el pasado año. Y en el segundo, como decíamos, cafés, hoteles, restaurantes, es la segunda partida en importancia. Como no podía ser de otra manera, la vivienda y el calzado proceden de las épocas de las rebajas principalmente, y la vivienda, pues bueno, pues los consumos energéticos, que estos han disminuido de forma importante, sobre todo en la perspectiva anual. La otra inflación, llamémoslo así, la de verdad, la estructural, es la subyacente. Esta todavía está muy alta, en el 6%. Esta es la que se queda después de las oscilaciones de los productos frescos y energéticos, aunque también desde el punto de vista interanual tiene un comportamiento apreciablemente mejor que lo que hacía el pasado ejercicio. El que no para de caer, y además por razones obvias que va arrastrado por la evolución del precio oficial del dinero, es el Euribor, a junio, pero obviamente ya se consolida por encima del 4%, y ya si eso lo trasladamos a créditos de mercado, pues obviamente esos precios están en torno a, los personales están ya por encima del 5%, y algún hipotecario relacionado con esto, pues cercanos a dicha ratio. Esto no ha sido óbice para que el volumen de crédito se pueda seguir incrementando, es decir, ante la previsión, también es cierto que son datos del primer trimestre, porque todavía los del segundo trimestre en este ámbito financiero no están actualizados, ante la previsión de crecimiento futuros de tipos de interés, aquellas unidades tanto de negocio como familiares que necesitan tasas de financiación, pues adelantan dicha financiación. Y el otro comportamiento financiero es el comportamiento de los depósitos. Es decir, todavía existe esa brecha entre depósitos y, o sea, la retribución del activo de los ahorros frente al pasivo solicitado. Y bueno, pero así todo, a la espera de que se incorpore mayor rentabilidad de esos depósitos ahorrados, también se incorpora un crecimiento en los mismos. Desde el punto de vista del mercado de trabajo, hay ya una estabilización, siempre está en torno a las 60.000 empresas, una estabilización, y esta es otra de las gráficas que decíamos, es decir, el impulso inicial, que no es otro que el procedente de una caída abrupta e importante en 2020, es decir, esto no es crecimiento económico natural, esto es crecimiento económico procedente de un rebote, entonces de la recuperación de muchas de las actividades, pues bueno, pues ese rebote se va agotando, nos volvemos a colocar en circunstancias estables, pero todavía sin alcanzar pues las cifras que teníamos en 2019, repito, desde el punto de vista del número de empresas inscritas. En afiliaciones sí.
Y eso es un tema que yo creo que luego en el ámbito del debate pues debe salir y de hecho está reflejado en varias partes del informe, que es la evolución de la productividad. Yo se lo dejo al presidente para que después establezca las reflexiones que considere oportunas. Es decir, a ver, hay muchas más personas trabajando, pero todavía generamos ya este año, esperamos que sí se alcancen esos 47.000 millones que con prácticamente 100.000 personas menos ya los hacíamos en 2019. Entonces, bueno, ese es el concepto de productividad que hay que analizar. Y obviamente si hay un incremento en la ocupación, hay una disminución en el desempleo. Bien, tanto desde el punto de vista registrado como desde el punto de la encuesta de población activa. La EPA, pues ayer dio un nuevo récord, en donde quedan 900 personas para llegar al millón de personas en materia de población ocupada, y eso todavía no significa que disminuyamos con 1 millón de personas, todavía seguimos con tasas de paro de 2 dígitos y todavía por encima de la media nacional. Siempre recuerdo que es posible alcanzar tasas de paro de un solo dígito y lo hicimos en 2007 con un 9,7% en el segundo trimestre del año. Es decir, que podríamos establecer que se podría incorporar como un objetivo de legislatura, si se me permite la expresión. Y la tasa de paro es cierto que disminuye, pero disminuye menos que lo ha hecho en los ejercicios presentes. Esa es otra de los atisbos de sospecha del proceso de desaceleración en donde estamos incorporados. Desde el punto de vista de los pronósticos, bueno, hay el incremento paulatino de la tasa de morosidad, también está reflejado. Hay 2 meses consecutivos que la tasa de mora aparece. Ya hay, pues bueno, pues desde el propio Banco de España se le incorpora a las entidades financieras que provisionen ante un posible incremento. Europa, como dijimos el año pasado que iba a terminar sucediendo, está en un contexto de recesión técnica. Bueno, puede ser leve, puede ser temporal, pero lo está. Alemania también lo está. Ayer esto estaba escrito desde hace tiempo, o sea, ayer no lo tuvimos que actualizar, al menos esta presentación, esta parte, porque sabíamos que iba a seguir continuado los incrementos en los tipos de interés, y repito, y esto va a suceder a lo largo del 2023 en 1 o 2 ocasiones, con cuartos de punto incrementados. Y después hay algo que ya, por ejemplo, en materia presupuestaria de otros países europeos ya lo tienen en consideración, y España en general, Canarias en particular, también lo tiene que llevar a cabo, que es la incorporación de las reglas fiscales y, por lo tanto, la vuelta al déficit público del 3%, que no va a ser en un periodo de tiempo muy corto, pero que ya hay que empezar a establecer pues, leyes presupuestarias algo más contractivas que las que teníamos hasta la fecha, que puede llegar o bien por disminuciones en determinados tipos de capítulos del gasto público, cuando hablamos gasto, incluso los capítulos 6 y 7, que son los primeros damnificados cuando se recortan, y el 6 y el 7 es el motor inversor de la administración pública, o un incremento de la presión fiscal para poder financiarlo. Y después la evolución negativa de la productividad, que eso es algo que, bueno, que coexiste, en donde incluso han podido observar cómo la propia Comisión Europea ha elevado en un 10% la intensidad de las ayudas a los proyectos, justamente porque volvemos al 65%, como si fuéramos objetivo 1. En el 1999 estamos prácticamente en el 100%, pues al 65% de desviación respecto al PIB per cápita europeo. No sé lo que le ha pasado a esta, pero bueno, no era así, pero Es disruptiva. exacto, bueno, queda elegante. Pero bueno, en el texto, aquí lo que le sucede son los fallos de formato. Bueno, estamos ante un proceso de incertidumbre económica, en donde la inversión y el consumo van a tener minusvaloraciones. Hay una ralentización en la tasa de crecimiento económico, y la tasa que estimamos para este año estará situada en el entorno al 3%. Por ahora, los datos de empleo nos van dando la razón, que si analizamos lo que sucedió el año pasado y lo que probablemente
va a suceder ya hay cohortes importantes de descenso, repito, para colocarnos en ese 3%. Y esto es cuanto yo tendría que comentar respecto al informe para que ahora en el proceso de debate pudiéramos ampliar alguna información si así lo desea. Muchas gracias. Gracias, José Miguel. Bueno, al hilo de lo que nos contaba José Miguel en su extenso y brillante trabajo, que la verdad que lo clava trimestre a trimestre durante ¿cuántos trimestres llevamos? Este es el 113. Durante 113, o sea que más de 20 años, ¿no? Bueno, tremendo. Bueno, vamos a ver. En principio, estamos en una situación de celebración. En España hay 21 millones de personas trabajando y en Canarias cerca de 1 millón de personas. La situación del empleo es buena en el sentido de que poco a poco se está creando empleo, poco a poco hemos recuperado la actividad y poco a poco la administración pública ha dejado de contratar, por lo cual realmente los datos que se están dando ya son solamente con la aportación de la creación de empleo de los propios empresarios. Ahora lo importante no es llegar, es mantenerse. Aquí es donde realmente vamos a tener algún problema. Primero por los datos coyunturales que hablábamos dentro del propio país, dentro de la propia isla, de nuestra dependencia del turismo y de los problemas que pueden tener los países emisores, sobre todo Alemania e Inglaterra, que están al borde de una situación complicada, como bien decía José Miguel, con recortes presupuestarios, en materia de gastos sobre todo. Allí no parece que estén barajando la posibilidad de subir el esfuerzo fiscal, ni de las familias ni de las empresas. Y estamos también en una situación en España complicada, pues, encadenando elecciones unas tras otras. Llevamos ya desde las autonómicas, hemos tenido unas generales, las generales no están claras los resultados que pueden darse y podemos estar abocados a unas segundas elecciones generales en el mes de diciembre y lo que es peor también unas europeas en el primer semestre del año 2024. Por lo cual podemos encontrarnos con una situación que si ya los presupuestos públicos pecaban de falta de capacidad de ejecución presupuestaria, pues que nos encontremos con una paralización de inversiones y la falta, digamos, de ejecución de esta simplificación administrativa que estamos pidiendo los empresarios de manera constante, en el sentido de que ya no solamente afecta a las personas que quieren, a las empresas que quieren invertir en Canarias o en España a la hora de diversificar o de ampliar sus líneas de trabajo, sino que ya hay empresas canarias con cierta dimensión que la inversión alternativa fuera de las islas es una posibilidad más que probable en tanto y en cuanto la puesta en marcha de sus establecimientos fuera de las islas es más sencillo, es más rápido y pueden poner a producir mucho antes. Eso es un problema grave porque nos puede conllevar a una situación progresiva de descapitalización, que por nada es deseada por los empresarios, pero también es cierto que nosotros no nos dedicamos simplemente a contar beneficios cuando los tenemos y a intentar guardarlos en una caja, sino que tenemos que, al año siguiente de los años fiscales, tenemos que volver a empezar de cero y cada vez nos cuesta más llegar a los objetivos que tenemos, ¿no? Yo creo que también tenemos que tener en claro en el empleo, y como si ustedes pues quieren hablar algo más, pues tanto José Miguel como yo le podemos dar alguna información más, pero es que el empleo está en máximos, pero también han bajado el número de horas que se trabaja. Entonces, como consecuencia de toda esta situación, bien decía José Miguel, nos estamos encontrando con la vergüenza, vamos a decir así, económica de ser una de las regiones más pobres de Europa, y que lo que nos ofrece Europa es un incremento del 10%, de 10 puntos en las ayudas para las empresas, con cargo a poder deducir más del impuesto de sociedades. Pero claro, si no hay beneficios, no hay deducciones. Entonces, lo que tenemos que ver es qué fórmula podemos encontrar en la renovación del régimen económico fiscal de Canarias para que no solamente tengamos que actualizar los datos, actualizar las inversiones con el beneficio generado, sino a ver de qué manera podemos adelantar esas inversiones como se podía hacer antes de manera más o menos ágil, para poder hacer inversiones contracíclicas y poder encontrar una situación que nos lleve donde ahora mismo hay un parón del consumo, nos lleve, digamos, que hacia la inversión y la renovación.
Ha habido una caída brutal. O sea, la gran paradoja de Canarias es, hay que verla, digamos, desde un punto de vista global, pero si ustedes se dan cuenta de que el PIB de Canarias en los últimos 10 años ha subido un 13%, que la recaudación del gobierno autónomo ha subido un 24%, que el presupuesto del gobierno autónomo, con las nuevas incorporaciones post-COVID, etcétera, ha subido un 46%, que la productividad de esta tierra haya bajado un 16%, no tiene más razón que estamos empezando a ser seriamente la cola de la competitividad del entorno donde nos movemos. Tenemos que volver a la senda de la atracción de inversiones, tenemos que volver a la senda de que esas inversiones nuestras puedan competir con nosotros, nuestras propias empresas, buscando otras latitudes por problemas burocráticos. Y yo creo que es de urgencia que este nuevo gobierno empiece a trabajar ya en la transformación de las empresas junto con los empresarios y a la transformación de la propia administración pública, que creo que todavía sigue en el siglo pasado, cuando las soluciones ya son de urgencia y además son digamos, contundentes las que son necesarias para esto, ¿no? Y luego proponer otro tema encima de la mesa, que si quiere lo desarrollamos un poco más. Hablemos de AENA. Los empresarios queremos reivindicar una situación que nos parece vergonzante por parte de AENA. No entendemos por qué sube un 4% lineal en todos los aeropuertos y en Canarias también, cuando las obras en Canarias, por ejemplo, del aeropuerto Tenerife Sur, está empezando todavía, después de más de 10 años de promesa, a sacar los concursos para el diseño del cambio de la terminal. O sea que la rapidez con que toman las decisiones de subir los costes no tiene nada que ver con la rapidez de la urgencia de la necesidad de invertir para mejorar los servicios. Y ahí llamamos la atención del Consejo de AENA para que haga un esfuerzo primero por contener esos costes y segundo por aumentar el ritmo de las inversiones. Y dicho esto, yo quedo a las preguntas, igual que José Miguel se quedó antes, y por supuesto desarrollamos lo que ustedes entiendan necesario. Tengamos en cuenta que lo que argumentábamos, por ejemplo, el pasado año, es que la recuperación económica depende de la caída experimentada. En aquellos lugares en donde la inmovilidad de la demanda era más latente y dependía más de tu oferta, en el caso del turismo, por eso España y Canarias se vio gravemente afectada. Una vez eliminadas dichas restricciones, pues iba a mejorar, pero en un contexto de inflación aquellas economías industrializadas lo iban a pasar mal. Y ahí había un retardo. El retardo es el que estamos experimentando, en donde hay la Unión Europea en general en recesión técnica y un país en concreto, por su significado económico tan importante como Alemania también, y eso en el corto plazo no se nota. Al igual que el incremento de los tipos de interés no se nota en nuestros gastos financieros, sino se va notando según va pasando el tiempo. Bueno, ese intervalo es ahora mismo por donde la economía española en general y la Canarias en particular está pasando. Es decir, todavía nosotros tenemos una cierta velocidad de recuperación porque la demanda todavía se sostiene sobre rentas anteriores. La tendencia que hay es que es cierto que se mantiene a mí me preocupa personalmente la disminución de los días de estancia, porque la disminución de los días de estancia significa que tú ya estás corrigiendo a la baja el gasto destinado al ocio, y lo primero en donde tú eliminas la inelasticidad del gasto es en aquello que no necesitas. Es cierto que el ocio se necesita, pero a lo mejor se necesita otro tipo de ocio y entonces focalizas la renta hacia ese lugar.
Por eso decimos que 2023 seguiremos creciendo a tasas desaceleradas, pero seguiremos creciendo. El problema es que a partir de ese final de 2023, con la finalización de nuestra temporada alta, que ya sería pues, en el primer trimestre del 2024, pues ahí, si nada se hace, porque esto no es solo sino avisar de que si las cosas siguen exactamente igual y se hacen las mismas medidas que se llevan haciendo hasta la fecha, sucede el escenario más preocupante. Por eso, incluso retomando la reflexión que hacía el propio presidente de la COE, esto se dice para que se haga algo. Es decir, y la pregunta es, ¿se ha hecho en 2021 y 2022? ¿Se ha preparado la economía y la sociedad de Canarias para lo que sabemos que va a suceder a finales del 2023-2024? Esa es la pregunta. Y obviamente se preparó la economía en tiempo real en 2020 para evitar mayores caídas. La tasa de paro, por ejemplo, que llegó al 25, podría haber llegado al 33, estaba cifrada. Bueno, estaba encubierta. Bueno, pues en la actualidad lo que se ha hecho por parte de la administración pública es ser cíclico, es ser procíclico. Subo la recaudación porque hay mayor crecimiento. Ahora lo que tienes que ser es anticíclico a partir de ahora. Y ahora mismo, esperemos la ley de presupuestos generales, tanto de la comunidad autónoma como la del Estado está más en veremos, para 2024, si realmente aparecen ese tipo de modificaciones necesarias. Sector exterior. En el sector exterior veo que la exportación disminuye, o sea que la tasa de cobertura cada vez va peor, o sea, disminuye nuestra exportación y aumenta la importación. Es una dependencia que cómo se puede analizar y qué repercusiones podría tener. Dependencia y competitividad. Se trata. Es lo que se planteaba antes, es decir, la competitividad te hace que tú tienes una especialización productiva en donde tú lo que vendes son servicios principalmente. Vendes bienes y demás, vendes conocimientos, pero obviamente las necesidades perentorias de bienes corporales simplemente por márgenes de rentabilidad aparece más el ámbito de la importación que de la fabricación propia para poder abastecer. Pero eso se llama competitividad. ¿Alguna pregunta más? No. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Habrán entregado un papel a todos la presentación. La recibirán por correo si no la han recibido ya para poder trabajar. A los que cogen vacaciones, muchísima suerte. A los que vuelven de vacaciones, pues nada, mucho ánimo. Y a los que cambian de sitio pero siguen en la profesión, muchísima suerte también.